Romper con el antiguo régimen, partir de cero, sin miedos ni pudores. Fascinación por lo nuevo y lo audaz. Desde mediados de los años 60, esas eran las ideas que ganaban terreno en Chile y el mundo. Lola Hoffman, de forma natural y casi sin proponérselo, encarnaba los valores en boga. Era vista como un silencioso, pero sólido, referente de la cultura alternativa. En este antiguo amplio mundo, de fronteras flexibles y sin mucha relación entre sus miembros, cabían entre los hippies antiguerra de Vietnam hasta los humanistas del cielo, pasando por los sufís y los terapeutas que experimentaban con LSD y Yagé. Esta visión crítica del desarrollo de la humanidad, que surge luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en los 60 se consolida y masifica. La contracultura trata de dar respuesta a una eterna pregunta: ¿cómo ser feliz? Occidente, especialmente Estados Unidos, empieza a mirar a Oriente y Chile tímidamente también. Y este es el comienzo del capítulo ¿Se te caerá algún diamante de tu corona? Del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, un personaje absolutamente fascinante y del cual estoy absolutamente encantado. Mm. Conversamos con Juan Cristóbal Villalobos, autor de Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman, libro editado por Ediciones Universidad Diego Portales, sin que muy amablemente aceptó la conversación con el podcast. Juan Cristóbal, muchas gracias por este ratito para conversar con los traficantes de cultura. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y aquí hablar de un personaje absolutamente, como dice el título, un personaje radical, fascinante, y citando uno el nombre de uno de los capítulos, una vieja sabia. Y hablar de esa vieja sabia, cómo tú llegas a ella, ahí colar dos preguntas Sí. para abrir la conversación, cómo tú llegas a ella y cómo se gesta el libro. Mira, la llegada de este tema y de este libro a mi vida fue muy Lola Hoffman, yo siempre lo digo. Fue una coincidencia y más bien fue un regalo. Mira, esto partió de una forma muy pedestre. Yo a ella la conocía más o menos como lo hablábamos en términos generales. Yo más o menos sabía quién era, tenía una cierta referencia. Me pasaba mucho como le pasa a mucha gente que la confundía o la tenía una media mezcla con Adriana Hoffman, que es su hija, que también fue muy una naturalista y una defensora de la biodiversidad y de los bosques nativos principalmente, también muy conocida. Y Matías Rivas, que es el editor de Ediciones UDP. Un día yo lo conocía, un día me convoca y me dice: Juan Cristóbal, te quiero proponer escribir un libro sobre Laura Hoffman. Porque siento que si bien hay libros, hay tres libros escritos por personas muy cercanas a ella, una nieta y dos de sus principales seguidoras y discípulas, que son la Delia Vergara y la Malú Sierra. Pero me decía Matías, siento que se necesita dar una mirada después de 35 años de su muerte, una mirada más fresca y ponerlo más en el contexto actual. Y para mí fue un tremendo desafío. Yo después le pregunté: bueno, Matías, ¿cómo se te ocurrió este libro que ha generado mucho impacto? Ya vamos en la tercera edición. Esto fue, el año pasado fue lanzado el libro y vamos a la tercera edición. Entonces me dijo: mira, una razón también muy simple. Cuando yo, me contaba Matías, era vendedor de libros en la Altamira, había mucha gente, sobre todo mujeres de más de 50 años, que querían algún libro de Laura Hoffman. Y los libros que existen están descontinuados. Y como te decían, era una mirada de personas muy cercanas a ella. Y me metió en esta aventura, en esta propia aventura para mí, y me fui, bueno, lo que me guió fue más bien la duda y la interrogante periodística. Yo no soy una persona que venga, que sea especialmente, o que haya sido especialmente cercano al mundo esotérico, al mundo de la cultura oriental. Yo soy más bien un periodista curioso. De hecho, ahora estoy trabajando en otro libro que no tiene nada que ver con Lola Hoffman. Y finalmente me encanté con esta mujer que, como tú bien dices, radical desde su nacimiento hasta su muerte. Quiero, antes de meternos directamente al libro, hablar del contexto y cómo salió en librerías, porque
con el respeto que me merecen las ediciones de Universidad Diego Portales, libros todos muy interesantes, pero este fue un hit. Fue el pequeño boom que no sé cuánto habrá durado. O sea, yo adquirí el libro, esta es la segunda edición Sí. del libro. Tiene varias ediciones, pero el libro fue un hit, con varias ediciones, con entrevistas que diste a varios medios, el paseo por librerías y también en la furia del libro de aquel tiempo. Sí, fue bastante. Mira, Matías siempre me dijo que tiene muy buen olfato. Me dijo, este libro va a generar impacto porque hay mucha interés por conocer este tipo de temas. Porque la gracia era Lola Hoffman, porque si bien el tema de lo esotérico, el crecimiento interior está muy en boga, medio de moda también, pero muchas veces con una mirada más bien positivista y sin mucho como sustento teórico ni científico. Y la Lola Hoffman, la gracia de ella, que ella es una mujer que principalmente es una médico. Ya, una médico que estudió en forma bastante vanguardista y revolucionaria. Ella estudió el año 24 cuando tenía 20 años, en la Universidad de Friburgo, medicina, se especializó en fisiología, y hay que recordar que la Universidad de Friburgo, recién en 1901, es decir, 20 años antes, había aceptado a las mujeres en sus aulas, y fue la primera universidad en Alemania en recibir mujeres, o sea, una vanguardista. Entonces, lo que ella hace muy bien es unir en forma natural la parte científica, la parte teórica, la parte también de la fisiológica. Cuando ve los cambios en las personas también tiene una base fisiológica con, como tú bien leías en esa cita, toda esta mirada oriental, más del crecimiento humano. Y en eso, la figura clave, que también para mí fue muy importante conocerlo, porque un tremendo personaje, que es el primero que une esta visión más analítica del occidente con lo oriente, es Carl Jung. Carl Jung, que es la influencia de la Lola Hoffman, y en la práctica, la Lola Hoffman es la que trae las enseñanzas de Jung a Chile. O sea, claro, que es ella junto con Franz Hoffmann, Sí, que se conocen en Friburgo, pero también, claro, y también son esas ideas que hoy lo siento que están como entrando nuevamente, como que estamos en una espiral, como que la historia siempre es cíclica, siempre vamos terminando dando vuelta el mismo tema. Pasa con la ultraderecha, pero sí. también pasa con estos temas más de mirar hacia adentro. Sí, pero lo interesante en este caso, que ella lo hace en los años 60, en los años 70. Ella murió en el 88. O sea, imagínate lo que era para los años 70, en medio de la dictadura militar además, juntarse porque mira, en el fondo ella lo que era una terapeuta, era una gran terapeuta. Ella no fue ni un Osho, ni una gran líder, ni movía masa, ni escribía libros, nunca escribió un libro ni daba charlas. Ella era una mujer que tenía estos discípulos en forma natural, y la mayoría eran sus pacientes que se transformaban en sus seguidores, que en el fondo le iban eh, a escuchar. Y lo que ella hace justamente, imagínate, como te decía anteriormente, en los años 70, llegar donde una mujer, generalmente de una clase media, media alta, y decirle, sepárate de tu marido porque estás totalmente encadenada. Ella decía, Micha, ¿qué pasa con las parejas? Las parejas, en vez de tener una Brutal, unión igualitaria, brutalísimo. sí, se ponen el anillo, en vez de ponérselo en el dedo, se lo ponen en la nariz y andan para arriba y para abajo juntos. Y decía, mira, lo básico es dormir en camas separadas. Idealmente empieza separada, y mucho mejor en casas separadas, cerca, y que se vayan juntando y que tengan un momento en el cual lo pasen bien juntos, porque o si no, los roces de la vida diaria te van minando el amor. Entonces, hoy día son mucho más aceptados, pero que te lo digo, además que la escena de la gracia que me contaban las personas con que yo hablé, que era una viejita que medía 1,50 m, muy tradicional, con una malla en el pelo, vestida de una forma muy sencilla, y que hablaba con un fuerte acento alemán, y que cuando llegaba la gente le decía, Lola, Lola, estoy pasando por una crisis. Ella sonreía y le decía, te felicito, bienvenida a las crisis. O sea, el que te diga que el momento que uno pasa más difícil de una crisis, que uno se está dividiendo y quebrando por dentro, siendo que ese es el mejor momento para crecer, hoy día es entendible. Pero en esa época la gente la miraba así,
Y lo impresionante es que 40 años después, 30 años después, la gente sigue recordando esas enseñanzas. ¿Y y ahora sí, entrando a la investigación propiamente tal, Sí. ¿cómo, qué tan fácil o difícil fue encontrar la hebra y decir, de aquí me agarro, de aquí puedo seguir descenebrando la historia de Lola Hoffman? Mira, mira, a ver, esto se dio en forma a ver, porque principalmente yo soy periodista, entonces finalmente lo que yo hice además estoy haciendo ahora con un libro ahora, es decir, este es mi tema y entrevistar a la mayor cantidad de gente posible. Y la Lola, yo siento que me iba presentando y me iba ayudando, me iba entregando eh, distintas formas que yo sentía que ella me estaba empujando y estaba de acuerdo con esto. Por ejemplo, tengo un caso muy patente que eso fue el antes y después en el libro. En un momento yo sabía que la Lola Hoffman, ella murió en el 88, junto antes de morir tenía una amiga que estaban trabajando en una posible biografía de ella, ¿ya? Entonces ella durante un año tuvieron entrevista y comenzaron y comentaron todo lo de su vida, le contó de su niñez, de su adultez, la llegada a Chile, su desarrollo intelectual, sus problemas con Frank Hoffman, y en un momento ella no quiere hacer más esto, porque dice, yo no quiero que se me transforme como en un gurú, ni en la Yamilet, que era una bruja así, que era muy famosa en los 70 en Chile. Y termina, entonces, esta famosa entrevista nunca, o sea, esta famosa biografía nunca se hace. Y yo, investigando, llego a la hija de esta señora, que había tenido una entrevista con la Lola Hoffman, era muy amiga de ella, obviamente la señora se había muerto hace mucho tiempo, y voy donde la hija, una señora de 80 años, yo únicamente para saber qué había pasado, por qué no había resultado esta biografía. Y me dice, ve la próxima semana a ver qué papeles encuentro yo de mi mamá. Y llegó a la semana siguiente y me dice, mira, tengo esto, no te miento, 300 páginas transcritas a máquinas con todas las entrevistas que esta señora le había hecho a Lola Hoffman. O sea, en primera persona, su niñez, cómo había vivido la Primera Guerra Mundial, cómo había estudiado en Alemania, cómo había vivido el periodo de entreguerra en Alemania y el nazismo, cómo había llegado a Chile, cómo se había conectado, las personas que le habían influido. Entonces, yo dije, si la Lola Hoffman me está mandando esto, quiere decir que está de acuerdo con esto y me está impulsando. Después, por ejemplo, y esto es pura curiosidad y pura ganas de poder entender bien el personaje. Esto fue después de la pandemia, yo me iba a ir de vacaciones y tenía ganas de ir a Europa. Entonces dije, me gustaría, ya que voy de vacaciones, me gustaría que hacer este viaje, ir a los lugares donde nació y donde vivió Lola Hoffman solo para ver el lugar, porque en el fondo, imagínate, ella se fue el año 30, no era una persona conocida ni en Letonia, donde ella nació, ni en Alemania, pero yo fui, porque tenía el dato, fui al departamento donde ella nació y vivió sus primeros años, que como pasa todo en Europa, ahora es un edificio que está refaccionado, de una embajada, pero pude entrar y por lo menos vi las paredes, no queda nada, pero las paredes, o sea, obviamente que no queda nada de siglos del siglo pasado, pero ir después a la Universidad de Friburgo, que fue destruida en la guerra, pero ir a los jardines donde había estado la escuela de medicina y ver a los jóvenes tirados en el pasto, conversando o estudiando, eso me sirvió mucho para imaginarme a la Lola, con sus compañeros, con sus amigos, hablando un poco de medicina y de los cambios en ese momento. Imagínate que estamos en un periodo de entreguerra que fue especialmente rico en términos culturales, artísticos, científicos en la Alemania. Y hay una parte del libro, y que la quiero citar tal cual. em, Cito: "Usted va a ser mi amiga", le dijo sin vacilación Konstantin Stamani apenas la vio. Sí. Él fue un carismático e intelectualmente inquieto estudiante de filosofía, su compañero en la Universidad de Friburgo, que sería el protagonista del siguiente capítulo de la vida de Lola, un nuevo encuentro espiritual, del capítulo Setges. Es interesante cómo ella entra y encuentra como gente igual a ella, Sí. gente inquieta, gente, porque también en la declaración como que esta manera le declara su homosexualidad y ella como, ¡ay, qué interesante! Encuentran una relación Sí, tremendamente mutua y cercana.
O sea, justamente, este joven era como el líder, tenían como una cofradía báltica, como decía ella, que eran estudiantes que venían del Báltico, de Lituania, de Letonia, que estudiaban generalmente, hay mucha influencia alemana, y ellos hablaban alemán, su lengua. La Lola, la Prefa había nacido en Letonia, la lengua madre de la Lola era alemán, era alemán. Entonces, justamente cuando yo estaba hablando, a propósito yo me imaginaba justamente a la Lola con este Tami y sus amigos, cómo en ese momento estaban viviendo en la euforia de lo que significaba esa Alemania, esa Europa de los años 20, de los años 20 finalmente. Entonces, y justamente eso, con este amigo que le cuenta que es homosexual y ella no es que tuviera prejuicio con el homosexual, ni siquiera sabía que existían y van y se hacen esta amistad intelectual y van a ver en un pueblo cercano donde había un instituto donde invitaban distintos intelectuales de la época y invitan a Carl Jung, que era un joven que estaba recién importante en el mundo de la psiquiatría y la Lola lo ve, no entiende mucho, pero le llama la atención y 40 años después se topa de nuevo con esas enseñanzas. O Wilhelm Wilhelm también lo ve en este instituto dando una charla, que fue justamente el que trajo y tradujo del chino al alemán el I Ching, que el I Ching, Ujú. después ella traduce el I Ching del alemán al castellano y hace la primera edición del I Ching en español. Y el I Ching justamente era una de las herramientas que ella utilizaba en su terapia. Entonces todo se va encadenando, todo va teniendo una cierta lógica en su vida. Y una cierta lógica también de la que hablas es un momento que describes de cuando era niña, de ¿Sí? que, que sus padres la encontraron muy enferma porque no comía nada. Y este encuentro Sí. con este pediatra y que le pregunta, ¿qué te pasa? Y como que le pregunta y dice, ah, pero tiene que ir con el... Y en el fondo el pediatra no le hace el tratamiento como debe ser un médico, o como también lo llaman como los médicos, como somos veterinarios o revisamos de mascotas. Sí, No, pues. el médico, ese médico fue como más, fue mucho más allá, y ahí como que se va construyendo Elena en ese entonces, Lola Hoffman. O sea, le recomienda, le hace casi una terapia psicológica, porque ella decía, mira, yo no como porque en realidad me aburro comiendo con los grandes, siento que no hay un interés. Entonces, ok, júntate con los niños que hablan tu idioma y ahí poco a poco él la va, con un pequeño consejo, la va guiando y dice, bueno, esa es la primera, muy precaria, muy básica, tratamiento psicológico que me dan. Y por ejemplo, en esa misma época, la Lola era una niña que desde chica tenía esa cosa como espiritual, esa cosa como trascendente, desde chica le llamó mucho la atención. Y ahí me pasó a mí un episodio bien emocionante y significativo, porque la Lola cuenta justamente en estos relatos que yo me conseguí cuando ella había hecho esta entrevista, o sea, estos originales, transcripción de la entrevista. Ella cuenta que cuando tenía 6 años siempre iba con una tía, que era muy beata, a la catedral luterana. ¿Ya? En Letonia, la iglesia luterana, pues la influencia alemana es muy importante, la más importante. Iba a esta iglesia luterana, la catedral luterana, y le encantaba un órgano que había ahí, que le encantaba cuando tocaban Bach y en este órgano, y ella se transportaba y ella como que se sentía salir de su cuerpo, y ahí dice, las primeras experiencias místicas. Y cuando yo fui a Letonia, un poco a hacer este recorrido por la vida de Lola Hoffman, sus orígenes, fui a esta catedral luterana, que uno va, es una muy importante hoy día, todos los turistas van, y justamente estaba ese órgano, que es un tremendo órgano, que en esa época, la época de la Lola, el órgano más grande que había, más grande que había en Europa. Y entro a esta catedral que estaba abierta al público, y me siento y de repente empieza a sonar el órgano. Y después yo veo lo que están tomando, porque estaba ahí el programa, y era justamente una pieza de Bach. Entonces, todas esas cosas está bien. No es que lo tocaran todos los días, tampoco es que fue algo muy especial, pero fue justo ese momento que yo entro y empiezo a tocar este órgano y me sirve también a mí como periodista, como redactor, poder sentirme, poder de alguna forma, poder
oler, poder saborear un poco qué es lo que sentía la Lola, la pequeña Lola de 6 años en ese ambiente. Y en ese ambiente quiero ya irme a la relación con Franz Hoffman. Sí, También un personaje tremendamente, es como tus encuentros muy, como el encuentro que tú tuviste con el personaje muy Lola Hoffman. Lola sí, Hoffman también como que se rodeó de mucha gente muy acorde a ella. Y de ahí sí. es que Lola Hoffman, su llegada a Chile, también, y en la época también contemporánea de Claudio Naranjo, Francisco Varela y de Gastón Sublet, Y Humberto Maturana también fue muy importante para ella. y Todos Maturana. fueron, o sea, todos fueron, no se puede decir discípulos porque eran unas tremendas mentes, eran más bien iguales, pero la miraban con cierta reverencia, puesto que ella era mayor que ellos. Por ejemplo, Francisco Varela tuvo terapia con ella y él le decía, y Varela siempre, pues yo leí entrevistas y cosas de él que se recordaba de la Lola, le decía: mira, Pancho, lo que tú tienes que hacer es dejar vivir a la mujercita que llevas adentro. Contaba también Gonzalo Pérez, este famoso astrólogo, eh, que decía justamente eso, que tiene que ver mucho de Jung. Ella incentivaba que el lado femenino, la parte femenina de los hombres y la masculina de las mujeres se incentivara mucho, que hoy día tiene mucha lógica, pero imagínate en los 70 o en los 60, un hombre tradicional que te dijera tienes que dejar fluir a la mujercita que llevas dentro, te remecía. Mm. Hablaba al principio del programa, ella no quería convertirse en un gurú, a pesar de los discípulos que estaban rodeándolo, fanáticos o seguidores de la misma Hoffman, Lola Hoffman. ¿Por qué no quería? ¿Por alguna razón más No, ego del no quiero, déjenme acá en mi rinconcito? es un poco eso y tampoco veía la necesidad, porque en algún momento, en los 80 que hace algo ella un poquito más político, entre comillas, que ella toma un movimiento que nace en los Estados Unidos que se llama la Iniciativa Planetaria para el Mundo en que Queremos Vivir. Y que lo que hace es un movimiento también hoy día muy revolucionario a lo ojo, y muy vanguardista, que es a nivel de sociedad civil, a nivel de la gente, generar grupos de discusión para hablar de el cambio climático, o sea, ni siquiera el cambio climático, el tema de la ecología, el tema del peligro nuclear, que en esa época era un gran tema, el tema de la guerra y de la paz, el tema de que todos somos un planeta en el cual las fronteras son artificiales porque lo que pasa en el Medio Oriente te afecta a Chile y lo que pasa en un país te afecta en el otro, que es hoy día lo que vemos, que nadie nos tiene que decir eso porque lo vemos en el día a día. Entonces, ella le llega esta información, convoca a la Jimena Abogavir y le dice: Jimena, con Sergio Vergara, otro discípulo, crea este movimiento y crea estos grupos para discutir. Y la Lola un par de veces va a estos grupos, hay un gran lanzamiento ahí en el Campo Oriente de la Católica, donde ella habla frente a 500 personas, pero es lo único, ella dice: mira, yo ya estoy muy viejita, yo ya estoy otra, les doy esto para que ustedes generen este grupo de discusión. O sea, siempre muy en segundo plano, pero para ella creía mucho en eso, creía que el crecimiento interior justamente, y también es clave eso, que el cambio político, fíjate decir eso en esa época que estamos hablando de la época dura de la dictadura, donde la mayoría de la gente, muchos lo cambiamos al gobierno por las armas o por la votación. Ella decía: no, antes del cambio político tiene que haber un cambio interno. Entonces, por eso ella era muy partidaria de la discusión, de que no hubiera líderes todavía, sino que hubiera un gran movimiento de sociedad civil. Sí, por eso ella nunca quiso destacar mucho. No era algo consciente, algo que va mucho en su personalidad, porque como te decía anteriormente, lo que ella hacía era una gran terapeuta, pero una terapeuta con carácter, o sea, una terapeuta que le decía: si usted no me hace caso, mejor no siga viéndome porque yo estoy viejita y ya no tengo tiempo para usted. Entonces también era una mujer con el carácter fuerte, una mujer dura. ¿Sí? Y quiero citar también una parte quizás de lo que mencionas respecto del capítulo de los planetarios. Y Sí, es los el planetarios. comienzo, en realidad. Sí, 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 La DINA sabe dónde está escondido Jorge Insunza. sí. Fue el mensaje que, hacia fines de 1974 o principios de 1975, a la distancia las fechas siempre son esquivas,
Recibió el entonces director de la radio Balmaceda y dirigente de la Democracia Cristiana, Belisario Velasco. La alerta de la inminente detención del dirigente comunista la enviaba a la doctora Hoffman, a quien conocía a través de la periodista Malú Sierra, y también también hablar de esta labor de Lola Hoffman en la coordinadora Límite, Límite, sí. donde fue parte, no sé si hablar de izquierda o derecha, pero fue como partidario, como salvar vidas en el fondo. Sí, sí, mira, fue un momento y que también es bastante, o sea, no sé si polémico, pero también porque ella utilizaba mucho información que le daban sus pacientes. ¿Qué pasa? Que esto fue inmediatamente después del golpe, en los primeros años donde la gente la estaban persiguiendo, también había mucha gente que tenía que irse a la embajada exiliada, y lo que ella hacía era, con la información que le llegaba, porque ella veía mucha gente, con la información que llegaba, junto a Belisario Velasco y a un par de personas más, muy pocas, unas 7 u 8 personas, tenían como esta red límite, que estaban realmente al límite, porque si los pillaban los podían matar, obviamente, que lo que se hacía era se intercambiar información para ayudar a la liberación y a la ayuda de este opositor a la dictadura. Y ahí lo que ella hace es que Jorge Insulza, que era un exdiputado comunista, a ella le llega la información de una paciente que la DIN en ese momento estaba a punto de agarrarlo, y ella llama a Belisario Velasco, que tenía contactos con el Partido Comunista, y le dice, van a agarrar a Jorge, hay que sacarlo. Y eso me lo contó también Belisario Velasco, y esas son unas cosas de las que nadie sabía que Lola había hecho eso, porque eso lo hizo en forma muy, muy, muy reservada, no quería que nadie lo supiera, y una vez Belisario se lo comentó a la nieta muy al pasar. Después yo revisé la biografía de Belisario Velasco, un libro, y ahí sale, no con nombre de Lola, hablan de esta red, y fue a hablar con Belisario y me lo confirmó. ¿Cómo ha sido ya hablar desde el creador de esta historia, del biógrafo de Yo, Lola pues, Hoffman? Sí, del biógrafo. ¿Cómo ha sido? Bueno, este es tu primer libro y hablar en un primer libro de un personaje tremendo como es Lola Hoffman, ¿cómo ha sido esta aventura sí, propia? mira, porque me hacen, o sea, obviamente que me hacen muchos esa pregunta. Y mi respuesta ha ido variando, porque como pasa con la rola, o sea, esta cosa en distintos momentos me ha influenciado de distintas formas. En un principio yo decía, mira, en realidad no me cambió tanto en el día a día, no es que yo me haya puesto en la meditación o que me haya visto el tarot el chisme lo he visto un par de veces y es bien efectivo. Yo no es que haya tenido un cambio hacia la cosa lo esotérico, sino que más bien lo que me pasó a mí fue un gran orgullo profesional y sentirme más seguro profesionalmente y tener el impulso para hacer nuevos libros. Pero eso en un momento. Después también me ayudó, eso fue en un momento. Después empecé a sentir que el tema de las crisis, cómo yo vivía mis propias crisis, aprender a verlas como una oportunidad. También después eso que decía que la vida son pequeñas crisis, o sea, la vida, el día a día está, a uno se le presentan pequeños milagros, y en los milagros uno tienes que reconocerlos, aprender de ellos y agradecerlo. Eso yo siempre decía, esas son las enseñanzas que me ha dado. Pero lo otro y eso tiene que ver, que te puedo contar también con el libro que estoy trabajando ahora, tiene que ver con el tema de los padres, ¿ya? Ella, hacia el final de su vida, empieza con lo que se llama la ancestrología, ¿ya? Que es un concepto que ella crea paralelamente a cuando empieza en Alemania con Wilhelm el tema de las constelaciones familiares. Ella decía, mira, ella tiene como una visión, cuenta, y se da cuenta que para uno sanarse internamente, la base de la felicidad, estar reconciliado con sus padres, con la madre y con el padre y con la madre, muchas veces en términos simbólicos, como son la gente que te dio la vida. Entonces lo que ella decía, mira, hay que poner un altar o hay que poner una foto, principalmente una foto de tu padre y de tu madre, independientemente de cómo fueron ellos en la práctica contigo. Un padre, idealmente, cuando ellos eran jóvenes, cuando ellos eran felices, idealmente ellos dos juntos y contigo. Yo, por esa cosa de la vida, tenía una foto de mi padre y de mi madre cuando yo era guagua ahí puesto en la entrada de mi casa.
Y siempre eso me dio mucha vuelta, y yo en general tengo muy buena relación con mi padre y con mi madre. Pero ahí me surgió la idea del libro que estoy trabajando hoy día. Mi papá, que es una persona que fue un abogado de los derechos humanos, fue un abogado de la vicaría, después tuvo cargos muy importantes en distintos momentos en los distintos gobiernos de la concertación, pero siempre una persona de muy bajo perfil que era más bien, que era muy respetado, muy reconocido, pero en términos emocionales y en términos de los sentimientos y de las emociones era muy distante y muy cerrado. Y mi papá el año pasado empezó con una especie de demencia senil, un tema con la memoria, y misterioso, y mágicamente se le empezaron a caer estas barreras racionales y se me ocurrió hacer un libro con su historia. ¿Ya? Un poco para conocer a este personaje que era muy reconocido, pero que yo no lo conocía realmente, y eso para mí ha sido un tremendo trabajo. Yo ahora estoy hablando con gente que lo conoció en distintos momentos de vida, un libro que va a tener sus recuerdos, pero también es un paso bastante más allá de lo que es el libro, va a ser un libro que va a tener muchos recuerdos míos, o sea, muchas sensaciones mías, cómo yo veía a este padre y cómo voy conociendo a este padre. Y eso, que si bien el tema mismo no tiene que ver con la Lola, es consecuencia de lo que yo aprendí con la Lola. Y eso yo creo que hoy día es la gran marca, es el gran sello que la Lola me dejó. Estoy seguro que con el tiempo van a haber otros, porque esa es la gracia de la Lola, que uno la va conociendo y te va influyendo de distintas formas, y de una forma muy inesperada. Por ejemplo, la Lola siempre trabaja mucho con los sueños. Yo siempre decía, yo siempre decía, voy a soñar con la Lola, voy a soñar con la Lola para que la Lola se me aparezca, me dé un mensaje, me diga que estoy bien, soy mal, y nunca soñé con ella, y nunca he soñado con ella. O sea, esos son los distintos misterios que hay este tremendo personaje. Juan Cristóbal, en los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero darte las gracias por el tiempo. Ha sido un recorrido fascinante, una aventura seguir a la pequeña Elena, convertirse en la gran Lola Hoffman. Tremenda portada, tremendo libro, tremenda edición. ¿Y qué más poder agregar? Darte, bueno, reiterarte nuevamente las gracias y estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto al libro o de Sí. lo que quieran en el fondo. No, mira, muy simple, y me voy a agarrar un poco de lo que tú acabas de decir del libro y lo bonito que es la portada, un poco para contarte cómo la Lola trabaja, o cómo la Lola trabajó conmigo. Cuando yo tenía listo el libro y necesitábamos una foto de portada, ¿ya? La gracia de los editores VP que son de un color bien fuerte, muy moderno, pero con una foto realmente en blanco y negro y del personaje. Obviamente que la dificultad estaba, ¿cómo me consigo yo una foto de la Lola que sea significativa, que esté impresa y que todavía sobrevivió estos 35 años? Entonces, en el último momento, ya a días de que entrara a la imprenta, llamo a la Delia Vergara, una gran seguidora, ella, ex directora de la revista Paula, le digo, Delia, ¿tú tienes alguna foto de la Lola? Necesito alguna foto que esté impresa y de buena calidad para la portada. Y me dice, no, yo no tengo, pero no te preocupes, porque la Lola era muy coqueta, además, era una mujer muy pesa toda, era una mujer muy coqueta y que le gustaba mucho a los hombres, era muy coqueta y tenía muy buenas relaciones con los hombres. Entonces me decía, tú no te preocupes, Juan Cristóbal, porque la Lola se va a encargar de salir bien en la portada de tu libro. Ya, llamo a Pedro Engel, otro de sus grandes seguidores y discípulos, y digo, Pedro, ayúdame, necesito alguna foto de la Lola, ¿tienes alguna de ellas? Mira, tengo una, la única que la tengo en mi velador de impresa, a ver, ven para mi casa a ver si te tinca. La fui a buscar y vi esa foto maravillosa, así que es la muestra que sale justamente la Lola con las manos abiertas, con esta flor de lis que para ella era muy simbólica, y yo dije, ahí está, o sea, y con eso cierro y con eso te digo, invito a la gente a leer la vida de esta mujer fascinante. Yo lo hice con mucha pasión y con mucho cariño, y una mujer que sorprende y te transforma de formas realmente misteriosas, milagrosas y muy Lola Hoffman. Juan Cristóbal Villalobos, periodista, autor de Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman, libro editado por Ediciones Universidad Diego Portales, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Juan Cristóbal, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti por la grata conversación. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.